La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, 15 de agosto, también llamada en los viejos libros litúrgicos amado lector, la amantísima Virgen y Madre subió de la tierra a los cielos para unirse a su Hijo en un amor inefable. El amor es virtud unitiva y nadie amó más a Jesús como ella. Así, amarla como nunca nadie la amó, para unirnos a ella como nunca nadie se unió. Y de esta forma la Madre cariñosa también sabrá hacernos subir a los cielos hacia sus brazos y los de su Hijo Divino. Para ello, meditemos en la solemnidad que la Iglesia celebra hoy, la Asunción de Nuestra Señora. Que la Iglesia celebra hoy, la Asunción de Nuestra Señora. Pidamos la especial asistencia del Espíritu Santo y digamos con el ángel Gabriel, Ave María. Después de una vida marcada por la cruz de su Hijo Divino, llegó la hora de la alegría y el triunfo. Por singular privilegio, a los cielos en cuerpo y alma. Con la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 definió este dogma de fe. El Papa Pío XII en la fórmula dogmática del documento no define si Nuestra Señora murió o no, o sea, si fue resucitado, o si fue trasladada en cuerpo y alma al cielo sin pasar por el trance de la muerte. Las Sagradas Escrituras nos afirman que en términos generales todos los hombres mueren. Sin embargo, no nos afirman que todos los hombres murieron. Por el contrario, exceptúan algunos, como San Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, San Enoc, que fue llevado por el Espíritu de Dios antes de que llegase la muerte, o aún San Juan Evangelista, como tantos doctores, ser probable que no murió, según la palabra de Dios. Preguntamos ahora, ¿no se puede considerar lo mismo sobre Nuestra Señora? De una manera u otra, lo que la tradición cristiana y los padres de la Iglesia garantizan es que el sagrado cuerpo de la Santísima Madre no sufrió la corrupción del sepulcro. El tabernáculo bendito del Verbo Divino no fue reducido a polvo. La Santa Iglesia aún no se ha pronunciado infaliblemente sobre este punto, y así, nosotros también prescindiremos de tratarlo aquí. Trataremos de hacerle comprender lo que llevó al Espíritu Santo a exclamar, ¿quién es esta tu Santo a exclamar? ¿Quién es esta que sube del desierto y apoyada en su amado? Para resolver la cuestión, los santos padres utilizan un hermoso término sobre la muerte de la Virgen Madre. Hablan de la dormición de Nuestra Señora. Su muerte fue semejante al declinar de una hermosa tarde, como un dulce y apacible sueño que no era tanto el fin de una vida, pero la aurora de una existencia superior. Para designarla, la Iglesia usa este término encantador, sueño o la Virgen. Si ella murió, el amor de su Hijo la resucitó y la elevó a los cielos. Si simplemente fue un sueño de amor, entonces el amor de Jesús la elevó a los cielos de igual forma. Este es el motivo de nuestra fiesta, de nuestra gran alegría, en la que participan todos los santos y ángeles. ¿Qué tipo de sueño de amor fue ese o qué causa de muerte fue esa? El santo Simeón ya había profetizado esta muerte, cuando estuvo con Jesús niño en los brazos, una espada traspasará tu alma. No dijo, una espada traspasará tu cuerpo, sino tu alma. Jesús había dicho, traspasará tu cuerpo, sino tu alma. Jesús había dicho, yo no he venido a traer la paz, pero la espada, es decir, he venido a traer el fuego, he venido a traer el amor. Esta es la espada del amor que manejan las almas de fuego, o entonces, la espada de fuego que manejan las almas de amor. Y por eso, sobre la Asunción aún canta el Espíritu Santo, ¿quién es esta que se levanta como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? ¿Cómo podemos entender esta palabra? Sube como la aurora, es hermosa como la luna, porque tiene la belleza de la simplicidad y la humildad. Es brillante como el sol, porque fue revestida con la luz de la sabiduría divina, y es terrible como un ejército en orden de batalla, porque tiene un conjunto de hijos e hijas devotos y bien ordenados. Ordenados, porque están unidos y unidos porque tienen los mismos santos ideales, guardan la ley de Dios, luchan contra el pecado y buscan en toda la mayor gloria de nuestro Señor y su Madre Santísima.
Pero qué fuego de amor, qué espada de amor fue esta que traspasó el alma de la Santísima Madre y la elevó a los cielos. Pensemos en la fuerza que el divino amor ejercía en el corazón virginal de ella y el vehemente deseo de estar con su Hijo. Su tesoro, es decir, carne de su carne, y al cielo volaba aquella santísima águila. Donde esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Su corazón, su alma, su vida, toda ella estaba en el cielo. ¿Por qué había de quedarse en la tierra? Después de tantos vuelos espirituales, de tantas suspensiones, de tantos éxtasis, aquel castillo de santa pureza y humildad se rindió al último asalto del amor. El amor de su Hijo la venció. Esta celestial señora tenía una sola vida con su Hijo, y viviendo, no vivía para sí, sino para Él y Él vivía en ella. Esta madre que vivía de la vida de su Hijo, también murió de la muerte de su Hijo, pues tal es la vida, tal es la muerte. La Señora murió de amor. María y amor son palabras sinónimas, María es amor y amor es María. Contemplando los amables misterios de la encarnación, vida, pasión y muerte de Él y recibiendo diariamente las más fervientes inspiraciones, el sagrado fuego del amor divino la consumió por completo en holocausto de su nadie y su corazón maternal fue atravesado por la espada de dolor de su pasión. Las sagradas escrituras y todos los santos doctores nos dicen que ella murió entre llamas de caridad y en holocausto perfecto por todos los pecados de la tierra. Por eso es corredentora de la humanidad. La entrada triunfante degentora de la humanidad. La entrada triunfante de Jesucristo en el cielo, la entrada de su madre fue la más espléndida y magnífica de todas. La reina de Saba había ido a ver al rey Salomón, admirar su sabiduría, el orden admirable de su cohorte y le ofreció una enorme cantidad de oro, perfumes, piedras preciosas, riquezas que nunca se habían visto en Jerusalén. Así también la Santísima Virgen, cuando subió a la corte celestial de su Hijo, el nuevo Salomón, llevó el oro de su amor, los perfumes de su devoción. ¿Qué alma ha sido tan rica en dones, virtudes y privilegios? En la Jerusalén celestial nunca se había visto nada igual. Desde si llegaste a ver este video, sería de gran ayuda que te suscriban y nos des tu comentario para poder crecer en nuestro canal. La revelación de José de Egipto, figura profética de María, nos ayuda a entender cómo subió a lo más alto del paraíso. El rey de Egipto honró tanto a José, que cuando su padre llegó para verlo le dijo, tu padre y tus hermanos vinieron a verte. El país de Egipto está a tu disposición. Haz que tu padre y tus hermanos ocupen el mejor lugar en este día tan santo de la Asunción. Pensemos cómo fue la llegada de Nuestra Señora al reino de su Hijo. A Jesús, Hijo mío, mi muy amado, tu madre llegó para verte. Haz que habite en el coro y en el trono más alto, dispón de la mejor parte de este reino eterno para ella. Y el Hijo único diría a la Madre única, tú eres mi verdadera madre y te amo como madre verdadera, mi verdadera madre, toda mía. Y yo soy tu verdadero hijo, todo tuyo. Y por eso subió del desierto inebriada de delicias, la gloria de María es la gloria de Jesús y, al subir al lugar de la vida, llenó a todos de consuelos aumentando en nosotros una verdadera devoción. Jesús dio a su madre el lugar según su amor, la exaltó sobre todos los santos, querubines y serafines. ¿Qué significa el desierto? El desierto simboliza el mundo. El desierto simboliza el mundo. El mundo que abandonó las fuentes de agua viva y que tanto ha abandonado la práctica de los sacramentos. Por eso lo vemos a veces tan seco y estéril. Pero aún sobre estas palabras del Espíritu Santo existen tres lecturas posibles. ¿Quién es esta? Se refiere a la Santísima Virgen Madre de Dios, y también a la Santa Iglesia Católica y a toda alma justa, pues, la unión de Jesucristo con su Iglesia solo se da de una forma concreta en las almas fieles. Y no podríamos dejar de dar una palabra de gratitud a nuestro querido fundador, Monseñor Joao, que cumple años hoy. Sin él, ciertamente no habríamos sido inspirados a hacerlo. Hoy,
Nuestra Señora es asunta en muchos corazones, apoyada también en este amado, porque su obra, así, pedimos en esta solemnidad y también aniversario de nuestro querido fundador, que nuestra Madre Divina sea asunta y apoyada en el corazón de los lectores, diríamos de divina sea asunta y apoyada en el corazón de los lectores, diríamos de todos los hombres. Porque si así lo hacemos, ella también sabrá hacernos subir a los cielos, para un día, en sus brazos maternales descansar eternamente. También pedimos para que la Santa Iglesia sea exaltada en la tierra como la gracia y ternura de su Madre Asunta, que la Iglesia ocupe el mejor terreno del mundo, es decir, nuestros corazones, y suba inebriada de delicias apoyada en sus amados y fieles hijos, apoyada en sus amados y fieles hijos. Terminamos con San Luis G. de Montfort. Entonces, cosas maravillosas han de ocurrir en este mundo, donde el Espíritu Santo, encontrando a su querida esposa, como que, reproducida en las almas, a ellas descenderá abundantemente y llenándolas de sus dones, particularmente del don de la sabiduría, para hacer maravillas de la gracia. Mi querido hermano, cuando llegará ese feliz tiempo, ese siglo de María, en que innumerables almas escogidas, perdiéndose en el abismo de su interior, se convertirán en copia. Este tiempo solo llegará cuando se conozca y practique la devoción que enseño, tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. No se conoce nada cierto en relación al día, año y modo en que murió Nuestra Señora. La referencia literaria más antigua de la Asunción se encuentra en el trabajo griego. Sin embargo, la fe católica siempre derivó su conocimiento de este misterio de la tradición apostólica. San Epifanio reconoce que no sabe nada definitivo sobre el tema. Las fechas asignadas varían entre 3 y 15 años luego de la ascensión. Dos ciudades proclaman ser el lugar de la partida, Jerusalén y Éfeso. La opinión general favorece a Jerusalén, donde se muestra su tumba, pero algunos argumentan a favor de Éfeso. Durante los 6 primeros siglos nada se supo sobre la tumba de María en Jerusalén. La creencia en la asunción del cuerpo de María se halla en el tratado apócrifo que lleva el nombre de San Juan y que pertenece, sin embargo, al siglo IV o.V. San Melito de Sardes y en una carta espuria atribuida. Si consultamos los escritos auténticos de Oriente, Imperio Bizantino, este hecho es mencionado en los sermones de San Andrés de Creta, San Juan Damasceno, Jerusalén y otros. Occidente, San Gregorio de Tours es el primero que lo menciona. Los sermones de San Jerónimo y San Agustín para esta fiesta, de todos modos, son apócrifos. San Juan Damasceno formula así la tradición de la Iglesia de Jerusalén. San Juvenal, obispo de Jerusalén, en el Concilio de Calcedonia, 451, en el Concilio de Calcedonia, 451, hace saber al emperador Marciano y quienes desean poseer el cuerpo de la Madre de Dios, que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que al abrir su tumba, a pedido de Santo Tomás, fue hallada vacía. De esa forma los apóstoles concluyen, la creencia de la asunción del cuerpo de María es universal tanto en Oriente como Occidente, de acuerdo a Benedicto, es una opinión probable, cuya negación es impía y blasfema. En una gran incertidumbre respecto al origen de esta fiesta. Probablemente se trate del aniversario de la dedicación de alguna iglesia, más que la fecha real del aniversario de la muerte de Nuestra Señora, se originara en tiempos del Concilio de Éfeso o que San Dámaso la introdujera en Roma. De acuerdo a la vida de San Teodosio se celebraba en Palestina antes del año 500, probablemente en agosto en Egipto y Arabia, sin embargo, se mantuvo en enero. Y dado que los monjes de Galia adoptaron muchos usos de los monjes egipcios, hallamos esta fiesta en las Galias. En enero esta costumbre permaneció en la iglesia galicana hasta el tiempo de la introducción del rito romano. En la iglesia griega, parece que algunos mantuvieron la fiesta en enero, como los monjes egipcios, otros en agosto, como aquellos de Palestina. En Roma la única y más antigua fiesta de Nuestra Señora del Nacimiento de Cristo. Primero se celebró en Santa María la Mayor,
más tarde en Santa María de los Mártires. Las otras fiestas son de origen bizantino. Ninguna otra fiesta se guardaba en Roma, y en consecuencia, la fiesta de la Asunción, hallada en los sacramentales de Gelasio y Gregorio, es un agregado espurio hecho en el siglo VII u VIII. De todos modos, brinda fuertes y buenos argumentos que prueban que la misa de la Santísima Virgen María, hallada el 15 de agosto en el Gelasino, es genuina, ya que no hace mención a la Asunción corporal de María. Esto muestra, por lo tanto, que la fiesta era celebrada en la iglesia de Santa María la Mayor en Roma, por lo menos en el siglo VI. Él prueba, más aún, que la misa sacramental gregoriana, tal como la tenemos, es de origen galicano, dado que la creencia en la asunción corporal de María, bajo la influencia de los escritos apócrifos, es más antigua en Galia que en Roma, y que ésta suplantó la antigua misa gelásica. Para la época de Sergio I, 700, esta fiesta era procesión comenzaba en las puertas de la iglesia de San Adrián. Siempre fue un doble de primera clase y un día santo de obligación. La octava fue agregada en 847 por León IV. En Alemania esta octava no se celebraba en muchas diócesis hasta la época de la Reforma. La Iglesia de Milán diócesis hasta la época de la Reforma. La Iglesia de Milán no la aceptó hasta la actualidad. La octava es privilegiada en la diócesis de las provincias de Siena, Fermo, Michoacán, etc. La Iglesia griega continúa esta fiesta hasta el 23 de agosto inclusive, y en algunos monasterios del monte anteriormente. En la diócesis de Bavaria el día 30 de la Asunción, una especie de mente del mes, se celebraba durante la Edad Media, el 13 de septiembre con el oficio de la Asunción. En la actualidad, solo la diócesis de Augsburgo ha mantenido esta vieja costumbre. Sucesivos el rito de primera clase doble, conmemorando el 15 de agosto la muerte de María y el 16 de agosto su coronación. El Nuevo Testamento no dice nada sobre el fin de la vida de María. Nuevo Testamento no dice nada sobre el fin de la vida de María. El siglo IV, Epifanio de Salamina escribió que no podía encontrar ninguna tradición autorizada sobre cómo terminó su vida. Sin embargo, aunque Epifanio no podía decidir sobre si María había muerto o permanecido inmortal, sus reflexiones indecisas sugieren que ya había surgido alguna diferencia de opinión sobre el asunto en su tiempo, e identificó tres creencias sobre su fin: que tuvo una muerte normal y pacífica, que murió como mártir o que ella no murió. 4. Aún más, en otro texto, Epifanio afirmó que María era de la Asunción fue establecida en Oriente por el emperador Mauricio alrededor del año 600 después de Cristo, y unos 50 años después se introdujo en Occidente y se menciona en un decreto del Papa Sergio I, 687 a 701, que fijó una procesión para la fiesta. 7. En una homilía. Que fijó una procesión para la fiesta. 7. En una homilía. Juan Damasceno, 675 a 749 DC. Citando el tercer libro de la Histórica, afirmó que Juvenal, obispo de Jerusalén, en el concilio de Calcedonia de 451 después de Cristo, le habría hecho saber al emperador Marciano y a su esposa Pulqueria, quienes buscaban el cuerpo de la Madre de Dios, que María había muerto en presencia de todos los apóstoles, pero que al abrir su por lo cual los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta del recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su Asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada o Dormición de María, donde se celebraba el fin de la vida terrena y la asunción de María al cielo. En el siglo VII el nombre pasó de dormición a asunción. 10. Según uno de los textos citados, María habría sido resucitada y asunta al cielo recién enterrada. Llegado Jesús al escenario del óbito, habría preguntado a sus apóstoles, que la velaban, ¿qué queréis vosotros que haga con ella? Una vez más, es el vehemente Pedro el que se apresura a responder, a tus servidores les parecería justo que lo mismo que, habiendo vencido a la muerte tú reinas en tu gloria.
resucites el cuerpo de María y la conduzcas al cielo llena de arpo en Getsemaní, en un sepulcro sin estrenar, y por 3 días consecutivos se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Mas cuando concluyó el 3er día, dejaron de oírse las voces, por lo que todos se apercibieron de que su venerado e inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. De los Evangelios asuncionistas, y uno de los más antiguos en el Oriente bizantino, es el libro de Juan sobre la dormición de María, atribuido a Juan el teólogo. Este y otros escritos apócrifos tuvieron gran influencia en diversas homilías y escritos de oradores orientales como Juan de Tesalónica, Juan de Damasco, Andrés de Creta y Germán de Constantinopla. Si bien no tenían ni tienen carácter histórico, la Iglesia Católica vio en estos escritos un fondo teológico que existía y del cual los relatos eran expresados por Juan de Mesa 1619. Se encuentra en la iglesia de Santa María Magdalena, Sevilla. La fiesta de la dormición fue decretada en Constantinopla por el emperador Mauricio en el año 600 después de Cristo. Unos 50 años después se introdujo en Roma y se menciona en un decreto del Papa Sergio I, 687-701, que fijó una procesión para la fiesta y su nombre cambió a Asunción en algunos calendarios litúrgicos del siglo IX. El Papa León IV, que reinó entre 847 y 855, le dio a la fiesta una vigilia y una octava para solemnizarla por encima de todas las demás. El Papa Nicolás I, 858 a 866, y el Papa Benedicto XIV, 1740 a 1758, la declaró una opinión probable, que negar sería impío y blasfemo. El texto cristiano llamado Pseudo Jerónimo ponía en duda si María fue asunta al cielo con o sin su cuerpo, aunque mantenía la creencia en su que gozó de fama entre los conventos y cabildos medievales. El Martirologio del monje, muerto hacia el año 875, cual alababa la reserva de la iglesia de aquella época, que preferiría no saber el lugar donde por mandato divino se oculta este dignísimo templo del Espíritu Santo y nuestro Señor Dios. En el siglo apareció el tratado, atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la asunción corporal de María. Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor. También en el siglo XII, la monja alemana Isabel tuvo visiones de María y su hijo que tuvieron una profunda influencia en la tradición de la Iglesia occidental. En su obra Vicio de relató cómo María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. 13. El Papa Pío V, en el siglo XVI, quitó las citas del Pseudo Jerónimo y las sustituyó por otras que defendían la asunción corporal. 2 siglos después, el Papa Benedicto XIV señaló la doctrina de la asunción como pía y probable, pero sin señalarla aún como dogma. Retablo mayor de la Catedral de Nuestra Señora de las Asunción, México. En 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó a los obispos el 1 de mayo de 1946, por medio de la afirmación de que fuera declarada dogma, fue casi unánime. Finalmente, el 1 de noviembre de 1950 se publicó la Constitución Apostólica, en la cual el Papa declaró como que se ha invocado la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma. Augusta Madre, y gozo y regocijo de toda la Iglesia. Augusta Madre, y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre,
fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. 14. Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. 1 de noviembre de mi apostólica menciona a varios santos padres, teólogos y doctores de la Iglesia que sostuvieron la Asunción de María. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, 15 de agosto, también llamada en los viejos libros litúrgicos amado lector, la amantísima Virgen y Madre subió de la tierra a los cielos para unirse a su Hijo en un amor inefable. El amor es virtud unitiva y nadie amó más a Jesús como ella. Así, amarla como nunca nadie la amó, para unirnos a ella como nunca nadie se unió. Y de esta forma la Madre cariñosa también sabrá hacernos subir a los cielos hacia sus brazos y los de su Hijo Divino. Para ello, meditemos en la solemnidad que la Iglesia celebra hoy, la Asunción de Nuestra Señora. Que la Iglesia celebra hoy, la Asunción de Nuestra Señora. Pidamos la especial asistencia del Espíritu Santo y digamos con el ángel Gabriel, Ave María. Después de una vida marcada por la cruz de su Hijo Divino, llegó la hora de la alegría y el triunfo. Por singular privilegio, a los cielos en cuerpo y alma. Con la Constitución Apostólica Munificentissimus, el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 definió este dogma de fe. El Papa Pío XII en la fórmula dogmática del documento no define si Nuestra Señora murió o no, o sea, si fue elevada al cielo después de haber resucitado, o si fue trasladada en cuerpo y alma al cielo sin pasar por el trance de la muerte. Las Sagradas Escrituras nos afirman que en términos generales todos los hombres mueren. Sin embargo, no nos afirman que todos los hombres murieron. Por el contrario, exceptúan algunos, como San Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, San Enoc, Espíritu de Dios antes de que llegase la muerte, o aún San Juan Evangelista, como creen muchos santos doctores, ser probable que no murió, según la palabra de Dios. Preguntamos ahora, ¿no se puede considerar lo mismo sobre Nuestra Señora? De una manera u otra, lo que la tradición cristiana y los padres de la Iglesia garantizan es que el sagrado cuerpo de la Santísima Madre no sufrió la corrupción del sepulcro. El tabernáculo bendito del Verbo Divino no fue reducido a polvo. La Santa Iglesia aún no se ha pronunciado infaliblemente sobre este punto, y así, nosotros también prescindiremos de tratarlo aquí. Trataremos de hacerle comprender lo que llevó al Espíritu Santo a exclamar: ¿quién es esta que sube del desierto y apoyada en su amado? Para resolver la cuestión, los santos padres utilizan un hermoso término sobre la muerte de la Virgen Madre. Hablan de la dormición de Nuestra Señora. Su muerte fue semejante al declinar de una hermosa tarde, como un dulce y apacible sueño que no era tanto el fin de una vida, pero la aurora de una existencia superior. Para designarla, la Iglesia usa este término encantador, sueño o dormición de la Virgen. Si ella murió, el amor de su Hijo la resucitó y la elevó a los cielos. Si simplemente fue un sueño de amor, entonces el amor de Jesús la elevó al cielo. Participan todos los santos y ángeles de la Iglesia militante y triunfante. Contemplemos entonces qué tipo de sueño de amor fue ese o qué causa de muerte fue esa. El santo Simeón ya había profetizado esta muerte, cuando estuvo con Jesús niño en los brazos: una espada traspasará tu alma. No Jesús niño en los brazos, una espada traspasará tu alma. No dijo, una espada traspasará tu cuerpo, sino tu alma. Jesús había dicho, yo no he venido a traer la paz, pero la espada, es decir, he venido a traer el fuego, he venido a traer el amor. Esta es la espada del fuego, he venido a traer el amor. Esta es la espada del amor que manejan las almas de fuego, o entonces, la espada de fuego que manejan las almas de amor. Y por eso se levanta como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla. ¿Cómo podemos entender esta palabra? Sube como la aurora porque de ella nace un nuevo reino, el reino de María. Es hermosa como la luna, porque tiene la belleza de la santidad y la humildad. Es brillante como el sol, porque fue revestida con la luz de la sabiduría divina, y es terrible como un ejército en orden de batalla, porque tiene un conjunto de hijos e hijas devotos y bien ordenados.
Ordenados, porque están unidos y unidos porque tienen los mismos santos ideales, porque tienen los mismos santos ideales, guardan la ley de Dios, luchan contra el pecado y buscan en toda la mayor gloria de nuestro Señor y de su Madre Santísima. Pero qué fuego de amor, qué espada de amor fue esta que traspasó el alma de la Santísima Madre y la elevó a los cielos. Pensemos en la fuerza y vehemente deseo de estar con su Hijo. Su tesoro, es decir, su Hijo estaba en el cielo, hueso de sus huesos, carne de su carne, y al cielo volaba aquella santísima águila. Donde esté el cuerpo, allí se